Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que, como decimos siempre, honra y acaricia el corazón de nuestros personajes ilustres. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales pueden hacerlo por Instagram, @HéctorMaugieri, @Revista Caras. También pueden ver toda la programación, todos los, no sé, ya tenemos casi 300 entrevistados hermosos que atravesaron Máscaras. Pueden hacerlo a través de nuestra página oficial de YouTube, Caras TV, y estamos en TikTok, máscaras.maugeri. Recuerden que antes de fin de año vamos a sortear 5 mini Mau. Tienen que escribir @HéctorMaugieri y poner su email. Simplemente eso. Bueno, y ahora sí, antes de presentarla a ella, quiero contarles que estoy vestido por un traje cruzado del señor Gustavo Pucheta, fabuloso. Es una onda muy tanguera, ¿no? Vaya a saber por qué. Vamos a ver por qué. De 6 botones, porque la vamos a presentar a ella. Ella es una excéntrica bailarina uruguaya, productora y directora teatral. Llegó al país en el año 2007 y desde entonces fue abrazada por el público de una manera genuina, de una manera muy amorosa. Protagonizó 5 temporadas revisteriles y compartió los escenarios con los más destacados capocómicos argentinos. Su despedida de las plumas fue como primera vedette junto a Moria Kazan y Carmen Barbieri. Convertida en una completa artista funcional, como le gusta definirse, encontró la pasión por el tango, impuso su estilo en este 2x4 tan particular y así nacieron Raíz de Tango, Tango en Rose, Madame Tango y Ellas Son Tango. Tiene una hija de 19 años y se acaba de comprometer con el empresario Pablo Otero, con quien proyecta casarse nada menos que el año próximo. Así que bueno, queremos saber todo, queremos tenerla ya, saber de su vida, su historia, recorrer este camino, esta transformación de Andrea Guidone. Un aplauso para ella. Aplauso para vos. Qué lindo momento. Mirá. Escucharte decir eso. Mirá, estoy erizada. desde hace Erizada, rato. yo estoy erizado, mira cómo se vino. Ay, Por favor, sí, qué hermosa, por por favor. Mirá, da una vueltita, lo que quieras, hermosa. Gracias. Escúchame, si yo hago así, ¿vos cómo te pondrías? ¿Qué pose pondrías? Y yo creo Juguemos que una pose, a una ver. pose acá. Ya. Y vamos a ir con una rodillita arriba, como acá medio como que te estoy diciendo. ¿Y ahora cómo algo. sigo? Y no sé, pero bueno. así. Y A ver, claro, claro, más tiene que- dolor ahí. Qué y hay que maravilla. poder, con una Un pose hay que aplauso, poder decir una- muchas cosas. Gracias de verdad A por vos, venir, gracias. estás hermosa, Gracias, estás de hermosa corazón. como siempre, por Muchas supuesto. gracias. Y la verdad que vamos a recorrer esta vez tu vida, Hermoso. por Dios, y esta Nunca pensé que iba a transformación. llegar este momento. Jamás. Te digo que en el fondo lo quería, pero nunca pensé. ¿Qué es lo que así, querías? Llegar a esta una entrevista con vos mano a Por mano en este favor, país qué que qué tanto me ha dado. honor, así por que Dios. gracias. Te pido por favor que te sientas Ahora hermosa sí. como siempre. No, y yo algo le comentaba a mi producción, ¿no? Digamos, hace muchos años que te conozco, hace muchos años que te vi por primera vez en un teatro de revistas y yo observé entre todas esas bailarinas que se presentaban allí algo diferente en vos, créemelo, algo diferente. En la artística, en la manera de presentarse, en la pisada, ¿no? Artística. Luego te hice ese comentario y te vi una mujer muy centrada, muy educada, muy agradecida también por el momento que estabas Y eso que en el viviendo. momento que me conociste era la Andrea más brava de todas. La del conchero. De boca, de todo. Así que si ya en ese momento lo viste, dijiste, bueno, acá hay algo atrás. Pero pude ver, no sé, no recuerdo eso. Sí, por Bueno. supuesto, sé de lo que estamos hablando, ¿no? Obvio, sí, Bravísima. Al contrario, sí, había una mezcla también en ese momento de una Andrea mucho más rebelde, mucho más osada y todo eso que vos decís estaba adentro mío, pero bueno, había una realidad de ese contexto que entrar a este país no era solamente cuestión de talento, sino que había que tener una garra particular y una constancia
y una disciplina, sobre Sí. todo porque, como vos decís, había muchas, y hay muchas, y acá sobran talentos. Pero vos llegaste del Uruguay en 2007, en donde además también era una movida, ¿no? Con el tema de las revistas, el conchero, las plumas, había mucha gente, Mucho, muchas. mucho. Y si bien vos siempre tuviste como un deseo muy particular Ujú. de poder hacer algo más que mostrar la figura de una mujer, Claramente. porque esto en alguna oportunidad también lo hablamos, tuviste que confrontar con el machismo del show business, porque hubo de todo, machismo, Claro, acoso, claro, maltrato, todo destrato. eso. Yo siempre, hubo algo que me caracterizó en mi vida y es no dramatizar lo que me sucedía. Eso creo que me ayudó a tener como una templanza en las situaciones que pasaban, a no tomármelas tan a pecho y tratar como de no decir finjo demencia, pero trato como de continuar mi camino. Bien. Y en ese camino, bueno, uno encuentra de todo, claramente. Y hay mil razones para bajarse, cruzar el charco, volver a lo tuyo y decir, ya está. Pero adentro tuyo hay algo que en mí, por lo menos me pasó, y era darlo todo siempre y Y no decir, quedarme con nada. ¿y por qué viniste aquí a Argentina? ¿Con qué sueño? Con el sueño de poder trabajar de lo que a mí me gustaba, y era esto, el arte. Yo trabajaba de lunes a viernes como encargada de un departamento físico muy grande, eh, y los fines de semana hacía teatro, casi amateur, casi por amor al arte. Estudiaba ciencias económicas, tenía como una vida siempre muy intensa, muy, muy intensa. Una sola cosa para mí no era suficiente, siempre había como tres o cuatro, y en ese momento era lo que quería. Pero hay una realidad, y sobre todo en el Uruguay, donde el artista es complejo vivir de esto, y a mí era algo que me preocupaba, tener mi vida resuelta y cómo llegar de ser artista a ser un empresario o a ser una empresaria, No, inclusive porque, también vos estudiaste economía, ¿no? claro, yo Y hice 3 años 3 años de enteros economía. y Pero dije, como el cuerpo también, porque te sentías mal, porque te empezabas a enfermar, había algo también en 100%. vos que tenía que ver con que no era el espacio para vos. Claramente que no, pero era el deseo de querer ser algo que no iba a hacerlo, que nunca me iba a sentir realizada, y decir, bueno, entiendo que los demás no esperan esto de mí, entiendo que para ellos la capacidad mía podría ser en otra área, pero es lo que siento. Y sentía que era eso o morir, porque de corazón, la coherencia con mi movimiento y con lo que yo hacía y generaba con eso era algo que me mantenía feliz y viva. En ese momento era lo primero que yo Ahora viste que, reconocí por de esta ejemplo, vida que me dio la alegría. pasión, la alegría, no tiene que ver con lo económico, ¿no? Oh, Digamos, porque vos buscás el poder dedicarte al arte, poder estar conectado con el arte. Y eso no tiene ningún tipo de valor. No existe, no hay un valor, no hay. mira, te puedo confesar que mi hija eh, tiene, tiene a lo largo de todos estos años una familia en Uruguay, Sí. y soy yo sola acá. Las posibilidades de ella en Uruguay serían mucho mejor, pero que ella elija por lo que soy yo o por lo que yo me he jugado, estar al lado mío, es algo que no se puede comprar con plata. Eso para mí ha sido algo que me atravesó a lo largo de mi historia, porque claramente pueden haber mil cosas mejores, pero lo que uno siente como auténtico, como real, no hay plata que te lo dé, y no se puede comprar nada de eso. Y acá hay un momento interesante que tiene que ver con la transformación, ¿no? De qué manera vos haces esta transición de las plumas, del conchero, a Y pasar de un a... sello completamente Sí, este, un sello pegado. que estaba vinculado justamente a eso, ¿no? Ujú. Vapuleado, de Sí, alguna sí, manera, además, un poquito vapuleado. sí, 100%. Insisto, de todas maneras vos dentro de ese grupo, inclusive cuando atravesaste el bailando, Mirá vos. se mostraba algo, aparecía algo diferente, un destello distinto. Pero de todas maneras estamos hablando de que cualquiera era vedette, cualquiera se subía al escenario, Sí. cualquiera, digamos, podía hacer cualquier cosa. Y sin embargo vos dijiste hasta acá. Tuve Cuelgo que, las sí. plumas, cuelgo el conchero y voy por detrás de lo que me interesa, que es el arte, y elegiste el tango. Elegí el tango porque me di cuenta que hasta acá había bailado sola en la vida, y que tenía como algo hacia afuera muy desarrollado, y que ya había sido suficiente y que necesitaba meterme para adentro y cambiar de adentro para afuera otras cosas que veía en mi danza y en mi forma. El tango vi en
en esa disciplina todo lo que me gusta de una mujer, en el movimiento, en su forma, en su delicadeza, fineza y al mismo tiempo de fuerza. Y entonces fui a ver en una milonga, no recuerdo dónde, pero te puedo decir que era un lugar completamente fuera de lo comercial y vi parejas de tango que me dejaron completamente consternada. Después de eso vino una orquesta típica increíble y un cantante y yo dije, esto es Es por lo que ahí. necesito para mi vida. ¿Cuánto me va a llevar construirlo? No sé, pero es por acá. Algo que siempre tuve fue esto de decir, bueno, es por acá. Vamos, para Andrea, pero no importa, vamos, vamos, vamos. Y desde ese lugar ir aprendiendo y creciendo, ir Y además aprendiendo también y hay algo que está muy equivocándome. vinculado a tu historia, ¿no? Vos veías a tus padres bailar tango. Siempre, Entonces claro. eso me parece que de alguna forma estaba ahí, En los empezó... orígenes, raíces, Cuando, volver a todo eso, volver a seguramente esta cuando vos Andrea. viste esa pareja, esas parejas bailar, hay algo que empezó a renacer de vos con esa pasión, porque no todo el mundo, o sea, sí, mucha gente le gusta por supuesto el tango, eh, pero para bailarlo con esa fuerza, con esa pasión, ¿no? Es tanto lo que se transmite a través del tango. Es cierto que la mujer es la que dicen, ¿no? En el tango la mujer es la que se luce, pero el hombre es el que tiene que manejar. Hay como Partener. una conexión, tenés que tener con tu partener. Se comparte el eje. Pasa a tener una experiencia el tango que es única, que es de dos ejes, compartir uno y tratar desde ese lugar resolver todo lo que viene. Eso me enseñó mucho para la vida, muchísimo para la vida. Yo construía sola, sola, sola. Y en ese lugar entendí que era muy importante el otro, para. Y bueno, y ahí fui No ser mejorando. egoísta. Claro, si vos tenés un partener que es egoísta, no te va a hacer lucir bien. Tengo un partener que conozco y fue el que me empezó a enseñar a bailar el tango, que es Leandro Gómez, hace más de 15 años que arranca esta historia. Y que bueno, en ese momento te diría que lo que único que podía hacer era caminar, nada más. Y él me decía, solamente para aprender a bailar tango se necesita caminar. Y yo quería hacer todos esos filuletes y toda la rapidez y me di cuenta que estaba en la base de solamente los pasos y de la técnica tan específica que tiene el tango, que te enamora porque eran personajes que de verdad llevaron el tango a una expresión del movimiento en la disociación y en toda la cadencia Qué que hermosura, tiene. ¿no? Estamos viendo Ay, imágenes qué tuyas hermosas en estas tango producción en de New fotos. York, tango en Broadway, fabuloso. Imágenes postales son. Ay, sí, Son porque me postales. acuerdo de ese momento y toda la ilusión y pensar si algún día esto se iba a concretar, como te digo, era un camino que uno no sabía. Desde la inversión, porque bueno, ahí llevamos todo un equipo, yo me traje un montón de telas, empecé a construir mi vestuario y ahí era todo ilusión, Y vos ganas. decís también que el tango te cambió el cuerpo y la cabeza. Sí, ¿Es verdad? claramente, porque tuve como una imagen en mi cabeza a trabajar para bailar tango, que era, yo hice de chiquita muchos años gimnasia artística, entonces tenía toda una base más fuerza, más de explosiva, entonces tenía que cambiar desde la musculatura y el cuerpo para poder bailar esta disciplina y que no se vea tan grotesco. Así que tuve mucha crítica conmigo y tratar de conseguir los mejores maestros Qué lindo. para empezar a captar toda esa esencia La exquisita que tiene. sutileza del Sí, movimiento, sí. Y de ¿no? miradas, de muchas cosas. ¿El Fue tango es erótico? y claramente fue la base de mostrar esto de dos cuerpos abrazados ahí refregándose, ¿no? Como en esta intimidad de que estamos con la excusa de escuchar una música, un momento ahí de algo que te pasa que no podés explicar, Y pero esos que lo finales, sentís. Andrea, y esos Ay, finales que son, sí, sí, claramente, los finales, ¿no? Uno son llega como con el orgasmos. alma. Ay, sí. Después de hacer el amor Eso entrelazados es por esos cuerpos, es maravilloso. ¡braf! Y aparece ese final, ¿no? ¿Por Eso qué es haces así? maravilloso. Porque sí, porque son momentos que no se pueden como explicar, Como pero que uno milagrosos. tiene la posibilidad de vivirlos y que da la vida por esos segundos. Mira, vamos a hacer tenemos una sorpresita para vos, porque vos también coqueteaste un poco con la actuación. Obvio Sos una que mujer sí. muy Obvio que me coqueta, encanta. curiosa, me parece que muy valiente, sos una mujer que se arriesga, que tiene muy presente cuáles son tus objetivos y vas por ellos como de lugar. Como ¿De de qué lugar. signo sos? Géminis. Géminis, sí, geminiana. Pero bueno, has coqueteado con la actuación y vamos a Sí, verte por en supuesto. algunos Me episodios encanta. televisivos, vamos a compartirlo con la gente y después, por supuesto, ella en el escenario con tango. Pero vamos a pasar por Dulce Amor en el año 2012, vamos a pasar por Boyando,
en Señor Tango, cuando ahí es la transformación, quiero que vean, porque es una mujer que empieza a bailar tango, pero con su pelo de vedette, algo muy raro, ¿eh? Pero eso es el inicio de una nueva vida para Andrea Guión. Vamos a ver, por favor. Y dijo que yo tenía la cola hecha. Sí, entiendo. ¿Entiende? No, usted no tiene cara de entender. Le explico, yo no tengo nada hecho. Lo mío es todo natural. Ajá. Sí. Bueno, en verdad tengo un retoquecito que me hice en la parte del glúteo inferior. ¿Le muestro? A ver. Es como en esta parte de acá, ¿vio? Sí. Que las mujeres tienen como una Sí, adiposidad. un poquito. Sí. Bueno, me la saqué y la puse... No es importante. No. Claro. No, rompe la magia un poco. Bueno. Una tontería. Bueno, claro, una tontería para vos que sos mecánico, ¿no? Para mí. Déjame tu teléfono, así después te llama. Cuando Sí. lo tienes listo. ¿Y si te dejo mi teléfono a vos mejor? Te agradezco, pero yo tengo a quién llamar. Mejor para vos. Una pena para mí. Todos los hombres son iguales. Si es siempre lo mismo. Todo tan falso, tan hipócrita. Y esas sartas de mentira que te inventan para poderte llevar a la cama. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Sabes cuál sería la actitud con la que un hombre me conquistaría fácilmente? Si un hombre viene y tiene el valor de decirme mirándome a los ojos, mira, nena, la verdad es que me gustas mucho y no hace falta esconder los sentimientos. Ya pasaron tantos años de aquel día en el que Gerardo Mato Rodríguez del otro lado del charco crea y compone el tango más famoso del mundo. De este lado, Pascual Contursi le da letra al tango de los tangos. Al tango que, como yo, pertenece a las dos orillas. ¿Cómo se nota la transformación, no? La transformación estética, la transformación visual de tu propia imagen. Empezaste bailando tango casi con un pelucón gigante tan grande como todo tu estatura y terminaste con un rodetito. ¿Viste que no es lo importante eso? Claro. A veces te hacen creer que, por ejemplo, sí tenés que tener un buen pelacho para... Y no es importante. ¿Sabés quién fue la que me dio el bofetazo más grande en cuanto a eso? Mi hija. Mira, Un día, no sé cómo estábamos en un lugar y ella dice, a ver, Natalia, le dice a alguien, ¿cómo se para mamá cuando vamos a hacer una foto? Y mamá se paraba con todo lo que había. Y ella dice, pero ¿sabes cómo me pararía yo? Y me muestra su cuerpito relajado, suelto, sin tanta tensión y una sonrisa como casi sin darse cuenta. Y ahí entendí que en verdad, bueno, mi hija me ha enseñado muchas cosas. ¿Por qué tanto? Decía yo, ¿por qué tanto? Y ahí ese momento me di cuenta con verla a ella de cuál era su imagen que ella tenía de mí. sí, además sabes lo que creo, Sí. que por ejemplo, a veces es por lo que nos dicen, por lo que los hacen creer, Claro, porque supuesto. te También hacen el sentir personaje. insegura, entonces te pones un montón de cosas porque no tenés herramientas o porque no las querés mostrar, Claro. pero a medida que te vas despojando de todo eso, a veces, y esto, acá está la prueba, no hace falta tanto para mostrar que sos una mujer talentosa y una bailarina de verdad excéntrica, en Sí, serio. sí, 100% estaba convencida en ese momento de que se necesitaba todo eso. Más es más, y no es así. No es así. ¿Homenajeas a las mujeres y a las prostitutas? Ay. Madame Tango arranca con ese homenaje a estas mujeres con esta personalidad que hoy está como muy,
muy instalada en la sociedad, mujeres independientes que no querían casarse, que no querían tener hijos y que le dedicaban su vida a su profesión. Artistas que eran, en el momento que esto es creado, muchas se tenían que vestir de hombres para poder cantar, para poder ingresar a determinados lugares. Así que en ese momento decís, estas eran guapas en serio. Y de verdad que hoy, viendo a tantas mujeres en ese lugar parado, digo, cómo fueron pioneras, cómo fueron creadoras de Mujeres una que forma se de vida. atrevieron, ¿no? Que se Sí, atrevieron a se romper atrevieron. moldes. Sí, se atrevieron a romper moldes, a seguir lo que sentían, a no esperar que el otro fuera feliz con lo que ellas elegían. Eso me marca a mí mucho, claramente. Habla mucho de vos. Sí, sí, 100%. Nunca me importó ni que mi papá, ni el papá de mi hija, ni nadie de los que yo sentía que me podía juzgar en lo que yo hacía, llegar a convencerme de que tenían verdad. Y sí decir, voy a trabajar duro para demostrarte y para que te des cuenta de que estás equivocado. Pero... ¿Dónde radica el poder femenino tuyo? ¿Dónde sentís que lo tenés más instalado? Bueno, con mi hija, creo que ahí yo siento que soy como algo, como muy clara, como que no tengo dudas en ese rol, como que sé lo que necesito, sé lo que quiero, sé cómo puedo hacer bueno, que mi hija disfrute o lo pase mal. Entonces, en ese poder que uno tiene la mujer, tiene un control de muchas cosas, sobre todo con un hijo, donde podés arruinarle la vida o podés hacer un ser increíble, Definitivamente, ¿no? Tu hija es el motor de tu vida, ¿no? Ella es el motor. ¿19 años tiene? 19 años. 19 años, no se puede creer. Me pasa a buscar y ahora me lleva en el auto ella a algunos lugares. Así que imagínate. ¿Y qué cosas comparten hoy? Todas. Porque ella es una mujer. Todas, somos muy pegadas. Muy pegadas. Ella estuvo acá, vos la trajiste, hizo la primaria, después volvió con su papá. En secundaria justo fue el año de la pandemia, así que yo me fui con ella. Y además qué hermosa que es. Sí, tuvo la experiencia de vivir en Uruguay, que ella lo tenía como esto de algo pendiente, de vivir con su papá. Natalia. Y yo la acompañé. Así que justo la vida siempre me ayuda y fue el año de la pandemia, que fue un gran cambio. Natalia... Vos en la pandemia estuviste allí, te quedaste. Ahí, claro, la fuiste a llevar. La fuiste a llevar y te agarró la pandemia. Yo fui a llevar a mi mamá, vivíamos las tres juntas. Ella se había ido hacía una semana atrás y yo me fui la semana siguiente, un 17 de marzo, y el 18 cierra la frontera. Yo estoy con una valijita para una semana y bueno, después la vida hizo que me quedara un año y medio y bueno, y ahí atravesé muchas cosas que también terminaron de convertirme en otra Andrea nuevamente. Porque además también para los cambios existen ahí temores. ¿Cómo te escucho y te veo suspirar desde lo profundo, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de este tema, digo, hay recuerdos emotivos de esa mujer que también tenía miedo. Tenía miedo, porque en definitiva las decisiones uno siempre las toma solas. Sí, claro, claro que sí, todas. Y esa es la parte quizás más triste de nuestra profesión, que las grandes decisiones, las que definen, porque vos sos la que estás arriba del escenario, las tomás siempre sola. Sí, cada momento de mi carrera siento que equivocada o no, hacía lo que sentía y hacía lo que quería. ¿Te lastimaron? Por supuesto. Agradezco totalmente cada herida. Total. No tengo odio ni rencor contra nadie. Porque eso me hizo dar cuenta que me iba a hacer muy mal a mí vivir así. Y que tenía que perdonar, que tenía que continuar y que tenía que entender que cada experiencia vivida había sido elegida por mí y que si no quería volverla a repetir, algo tenía que cambiar. Y en eso me centraba, en el nuevo cambio que tenía que hacer para que esta historia nueva no volviera a ser igual que la anterior. Y así, con mucho ensayo y error, a seguir avanzando, pasito a pasito, sola, siempre sola. Pero bueno, entendí que eso era algo que se daba, que yo nunca también le había prestado ni mucho tiempo ni mucha atención a los hombres en mi vida. Me parecía que era algo que podían acompañar o estar, pero no me parecían ni importantes, ni imprescindibles, ni necesarios. Y que lo que tenía por delante era hacerme feliz a mí y estar en concordancia con eso. Y mi hija conmigo. Después el resto
Bueno, la ¿Por vida qué, me por qué sorprende. atravesaste a través de parejas con mucha toxicidad, ¿no? Con parejas que te han amenazado, que has tenido Sí. problemas? Hay algo que vos denominás cuello negro, que es cuando casi te están ahorcando a punto de morir. Y sin embargo vos atravesaste todo eso, toxicidades, golpes, todo, y saliste adelante. Porque pasé muchos años sola, entendiendo que yo había sido responsable también en algún punto de algo de lo que me había pasado. Y que si bien era menor, más chica, o que tal vez había situaciones de mi vida ya desde mi infancia que no las hubiera elegido, sí tenía claro que mi hija no las volviera no las volviera a vivir. Y ese es el primer cambio. Como Claro. tu hija Siempre. giró todo, ¿no? Es el Siempre. timón. Siempre. Pero sí me gusta siempre que el artista que viene, que nos visita, que nos atraviesa, a través de las situaciones más oscuras, por la misma experiencia, la misma fuerza de poder salir, nos explique cómo se hace. Entonces, como para cerrar este primer bloque, frente a esas situaciones de mucho dolor, de mucho golpe, de estar confundida, de que te manipulen, que manejen tu vida, ¿cómo se sale? ¿Qué le decís a una chica que, por ejemplo, está atravesando eso y no sabe, como vos, en algún momento no supiste hacerlo? Yo recuerdo claramente esos momentos que vos decís, donde me tiraba al piso a llorar como una nena y entendía que todo lo que estaba pasando no me lo merecía. Esa era la realidad. Sentir que vos no mereces lo que te sucede es no hacerte responsable de nada. Y un día lo único que tuve que hacer es hacerme responsable de algo, de todo esto que me sucedía, que si bien había mucho que yo no entendía, había algo que tenía que aprender para que no me siguiera sucediendo, que eso era lo único que me importaba y me seguía teniendo con las ganas desde siempre. Y ahí es cuando uno entiende que tenés que entregarlo, porque no hay absolutamente nada de lo que vos puedas hacer que vaya a cambiar la realidad que hoy estás atravesando, y que entiendas que hay un plan mayor al cual vos te entregás y decís, bueno, yo no puedo más. Yo de mí di todo y más. Decime dónde o por qué mañana me levanto o por qué mañana tengo que continuar. Buscar el objetivo, ese objetivo que está luminoso, es súper importante. Tener la contención del amor de la gente, de uno, es tan importante. Poder denunciar y decir, esto me está pasando. Tener esa claridad para decir, ¿no? Bueno, me hago cargo de esto, pero es hasta acá. Sí, en su momento hubo mucha estrategia, Andrea. Digo Andrea porque en ese momento, digamos, yo peleaba y tenía situaciones y francos muy duros para combatir, y yo era muy estratega. Yo nada lo dejaba al azar, pero hay veces que el azar te la cambiaba y vos decís, pero no, esto no me podía pasar porque yo lo tenía todo planeado, y te pasa. Es cuando uno dice, listo, acá hay algo que estoy queriendo, pero que no se puede, y que tenés que entender que hay otra opción mejor. Por y ahí supuesto es que sí. cuando la opción mejor te salva de donde estabas, que seguramente querías y no era. Siempre tenemos que ir detrás de eso, ¿no? De la opción mejor. La opción mejor para mí hoy es estar con Andrea. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí con mi queridísima amiga Andrea Guidone, hablando de la vida, de los cambios, de la superación, de que se puede. Gracias, Martincito Cabrales.
por compartir este momento con nosotros siempre, este brindis con café. Bueno, mira, es que tengo unas fotos que a mí siempre me llamaron la atención, una producción muy hermosa que hiciste con Gisela Bernal en un momento también de la Argentina de cambio, Sí, sí. donde a través de los cuerpos desnudos, a través de... Gracias por publicar esa campaña. Sí, es que me parece que... Mi cuerpo dice, gritaba. A ver, mi cuerpo gritaba, mi cuerpo dice, a ver qué cosas gritaba el cuerpo. La primera es, si no te emocionás con lo que haces, estás creando, si no, estás obedeciendo. Tremendo. Exactamente, son frases que en un proceso personal muy duro que tuve después de del robo en la situación que estuvo mi hija involucrada en mi casa, bueno, tenía que explicar muchas cosas que, como te dije antes, no lo encontraba explicación. Y tenía que canalizar ese dolor, ese odio, esa bronca, esa sensación de querer romper todo y matar a los que habían lastimado a Bueno, mí vamos a y contar que el y episodio Gisela. sucedió en el año 2014, su hija tendría 7 años, ¿no? Sí. Y día la del estreno niñera, de la Ceniza. niñera y el marido, o sea, ella confiaba en su niñera y la niñera y el marido ingresaron a la casa, la ataron a la niña, Sí. la robaron todo, o Sí, sea, sí. fue espantoso. Sí. Y yo creo que ahí tiene que ver justamente con eso que vos decís, ¿no? Claro. Digamos, hay algo que vos necesitabas decir más allá de las palabras. Sí, sí. O sea, a través del cuerpo sacar y sanar de esa zona de oscuridad, porque por primera vez vos te encontraste frente a esa situación tan espantosa de ver a tu chica, a tu niña tan vulnerada, con la capacidad de matar. Sí. Sí, sí, lo digo ahora me río, pero fue de mucho dolor ese momento de mi vida. Fue, creo que lo más. Ahí entendí bueno, que uno es capaz de cualquier cosa. Pude entender cuando uno está en un estado y hace cosas que no tienen sentido. Me vi a mí en unas emociones bueno, que no eran las que me hacían bien. Por eso tuve que perdonar y tuve que Y por eso también aparecieron esta producción donde también hay, ¿no? Porque están empezar a esos... encontrar en estas frases un poco de alivio. Tenemos otra frase más hermosa, a ver, y tiene que ver con eso, miren qué maravilla. Dice, del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Fue una campaña que después se fueron sumando un montón de famosos y de personajes del medio que se animaron, que obviamente escritas en el cuerpo, desnudo, iban a impactar, iban a llamar la atención, y esa era como mi idea, algo que llame la atención, que bueno, que te haga cuestionar, y en ese momento era todo. Y además también no estamos aquí, bueno, en este caso son dos cuerpos totalmente hegemónicos, pero también se han sumado gente que sin importar cuánto pesabas, lo importante acá era otra cosa. Lo Sí, importante sí, es sí. la comunicación, el poder contar algo, decir algo. Sí, sí, La gente a veces no habla y cuando no hablas te enfermas. 100%. Eso es así. Sí, 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 yo el cuerpo y el movimiento y expresar era algo para mí crucial. Hay algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con un momento de tu vida muy particular y muy doloroso. A los 23 años vos quedaste embarazada y tuviste que atravesar un aborto. Una situación horrible, porque estabas sola, porque estabas en una situación espantosa y hay que tener, ¿no? Atravesar ese miedo, Andrea, de ir a un lugar tremendo, horrible, espantoso, y atravesarlo. Sí, yo siento que hay cosas que una en el fondo es como te digo, siempre todo lo que me sucedió me hice responsable. Yo tenía que haber hecho cosas que no hice y en ese lugar uno cree que todo lo puede y se lleva puesto cosas. Entendí que después que tuve mi hija tuve mayor conciencia de no haber parado, de que no tenía que haber bailado, de que me tenía que haber quedado haciendo reposo. Hoy la veo a mi hija y me pregunto muchas cosas sobre ese ser que no llegó a ser y que por mi inquietud y mi desboque en ese momento siento que hace que suceda lo que sucedió y que atraviese algo que no quería, que no estaba preparada, que tenía muchos miedos para asumir ese rol y porque además tenía mucho miedo que todo eso pudiera, que todo eso no, que bueno, que la llegada de un hijo con todo lo que yo quería hacer laboralmente, cómo iba a ser. No estabas preparada. No estaba preparada, inconscientemente todo eso creo que me jugó
en ese momento a no hacer lo que hice o hacer lo que hice y entender de que bueno, de que cuando uno es más grande puede ver las cosas de otra manera. ¿Y cómo ves hoy, no? Una mujer plantada, con la historia que tenés, a esa niña de 23 años que tenía miedo, que estaba horrorizada, que tuvo que hacerse un aborto en un lugar, puedes haber muerto. Que bueno, que era parte de toda la locura interna que yo tenía adentro, ¿no? Entender que bueno, que toda esa sensación de muchas cosas que necesitaba encontrarle sentido a mi vida, saber para qué servía, darme cuenta que tenía la capacidad de estudiar una carrera que no quería estudiar, y poderme dar cuenta que lo que quería hacer era muy complicado de hacer y que eso no iba a tener apoyo de nadie. Bueno, sí, siento que me atraviesa por muchos lados, todas mis decisiones, y a esa Andrea de chiquitita siento que tenía mucha ignorancia, muchas cosas que no había aprendido, que sí tenía una gran pasión, una gran decisión, una gran disciplina, pero que no era suficiente y que no tenía nadie al lado que me diera un buen consejo. Eso es lo más difícil y lo más... Yo siempre con mi hija le acerco todos mis recursos y desde mí y desde los profesionales que puedo, que ella crezca con sabiduría, que no crezca sola. Yo me hice sola y entendí que estaba más segura fuera de mi casa que adentro de mi casa. Además, cuando tus padres se separan, vos te vas a vivir con tu papá y, Sí. y tu hermana con tu mamá. Sí, exactamente. Yo sentía, bueno, yo con mi papá tuve una gran afinidad, muchos años, fuimos muy unidos. Un tipo duro, rígido, muy poco expresivo, jamás pudo eh, poder decirme me encanta lo que haces o disfruto que seas artista, ¿no? O sea, mi papá fue siempre en contra de esta profesión, pero ya casi en los últimos años de su vida entendió que esto no había sido un juego para mí y que esto de verdad yo lo quería en serio y que en el fondo, más allá de haberse se haya puesto de la vereda de enfrente con mi decisión, siento que también él se la habrá reprochado y habrá dicho, por eso después, ya más de grandes, pudimos tener una hermosa relación y un reconocimiento sobre todo bueno, de todo esto que yo fui haciendo. Además, él fallece de cáncer un Sí. año, le habían dado 3 meses y estuvo un año, y vos lo medio. cuidaste, estuviste al lado, te Eh, pudiste conectar de él desde otro lugar. Yo intenté que mi papá creyera que no solamente los médicos eran Dios, sino que habían otras opciones de alternativa en esta vida que tal vez pudieran hacer que vivieras un poco más. Iba a depender de muchas cosas. Su médico le dio 3 meses de vida y bueno, y ahí empecé a ver qué milagro podía ocurrir y tratar de convencerlo para hacerlos todos. Era un tipo que ya había pasado mucho y obviamente muchas cosas no quería, pero sí le acerqué cosas que para mí le hicieron bien frente a toda su estructura, armazón de hierro y dureza de vida, que bueno, que se puso más sensible, que entendió que tal vez no le servía ser tan enojón Que no hacía falta, que ¿no? hacía Ser cabrón, falta. tan cabrón, ¿para Sí, qué? ¿para qué? Y llega un momento en tu vida muy particular, muy especial, con la llegada de Pablo. Pablo Otero, bueno, es un empresario, se llama el dueño del tabaco, está como Así. sí, el dueño del Así. tabaco, casi el dueño del tabaco. Bueno, contame esta historia hermosa que te acabas de comprometer. El 24 de octubre te comprometiste tras el show. Ellas son tango, en Origami hubo un compromiso de amor, hermoso. hermoso porque conjuga todo, conjuga primero estar haciendo lo que vos más amás en la vida, que tiene que ver Claramente. con esto, ¿no? Con el arte, con el tango, con la música, con las luces, con la expresión, Con el teatro. por otro lado, gente muy especial de tu vida invitada, Muchas. él, ¿no? Que te propone matrimonio, ¿Tenés anillo de compromiso? Sí. A ver, es hermoso, es como de oro rojo, Sí. ¿no? Con brillantes, hermoso. Sí. Contame, y Gay, te pones como tímido. Sí, porque
Yo siempre fui de una manera con el hombre que creía que eran todos iguales. ¿Cómo creías que eran? Y bueno, viste que en general eh, a mí algo de lo que me di cuenta que me repetía es como el manipulador, viste. Siempre hay un perfil que se te repite, ¿no? Y son personajes que, bueno, que uno eh, les da lugar y había muchas señales. Entonces, siempre como que fueron, sí, vínculos muy lindos al comienzo, pero después algo sucedía. No en todos, obviamente no quiero generalizar, pero bueno, Pablo llega después de muchos años sola, donde yo había como hecho las paces con la vida y decir, ah, pero no está tan mal estar sola, estoy bien, ¿eh? Estoy contenta, no necesito nada. Y la única expectativa que tenía de él era pasarla bien, que nos pudiéramos divertir, pudiéramos encontrar que el tiempo invertido en ese espacio fuera de verdad, sentir que no puedo estar en otro lugar mejor que donde estoy. Y esa sensación, yo soy muy, muy, muy enseguida de detectarla frente a una persona y sentir ganas de seguir ahí o de irme. Y si tengo ganas de irme, me voy. Imagínate que no me paró nadie. Gente que no conozco menos. Y él entró sin que yo lo esperara y a los tres días que lo vi, consecutivos más o menos ahí, sentí algo ya que ni siquiera me había tocado en el roce donde claramente hay una conexión que no se puede explicar. Y a partir de ahí me animé como a verlo desde otra manera y ver si cabía la posibilidad de creer nuevamente en el amor. Pero esta vez no había opción de negociar nada. Nada significa de que si no es todo lo que yo necesito, no va. No va, o sea, ya no miro aquello que me gustaría que fuera, pero no es, pero yo voy a conseguir que algún día lo sea. No, ellos ya no, es así. ¿Lo querés así o no lo querés así? Y cada vez que veía a Pablo era cada vez mejor de lo que yo alguna vez soñé. Es una persona que coincidimos en muchas cosas, en valores, en sentimientos, en esto de lo que es la crianza de un hijo. Porque tiene 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos. ¿Y están en ese proceso de las familias ensambladas? Y sí, estamos, claramente que estamos. Y a mí, Lindo. para mí es un gran desafío, en lo personal, yo se lo digo. Nunca me imaginé estar viviendo y compartiendo mi tiempo en este proyecto nuevo que es armar una familia más grande. Yo tenía una, el 3, de golpe somos 5, 6. ¿Cómo me pasó? Y es hermoso. Esta construcción, ¿no? Del amor, en otra versión, En otra en otro versión. modo, porque vos también creo que te encontró en un momento muy plena, muy segura, Sí. muy bien plantada. Sí, no hay duda de Cuando eso. dijiste este acercamiento, ¿no? Vos tenés una cosa como de piel muy... Siempre. Muy, pero extremadamente, Desarrollada. sí, muy sensible. Inmediatamente hay algo que o te repele o te emociona y te da como... y Sí, cuando sí. sentiste eso, vos sos es importante esta conexión de piel, esta cuestión, digamos, de los cuerpos. Sí, ahora para mí es fundamental. Yo hacía mucho que no conectaba con alguien porque necesito esto que tiene que ver con la piel, con lo que me pasa o no me pasa. Si no me pasa, no lo puedo generar. Y cuando si hablamos me de piel, pasa, ¿hablamos de sexo o hablamos de caricias? todo. Yo soy una esta- mujer bailarina, apasionada. Soy, soy una mujer que el cuerpo y que todo lo que tiene que ver con la seducción jamás lo reprimió. Al contrario, lo tengo para potenciar, para disfrutar. Y en mi trabajo me sirvió, obviamente, como cartel de entrada a este país, el cuerpo y esa exhibición. Pero no era el único condimento que había. Todo el resto fue trabajándose y mostrándose con el tiempo. Y con él sí hay mucha química en eso. Y eso es maravilloso, porque entiendo que es una pata importantísima de la mesa. Sí. Importantísima. Y tenemos mucha complicidad, mucho fuego. Wow. Sí. Y eso es hermoso de encontrar. Dicen también que las bailarines de tanta
tanto trabajo físico. Claro. No, primero tiene... Obvio. Bueno, pará. Tenemos Mirate ahí algunos saltando, beneficios, ves, muy claro. bailarina, muy divina, pero después en los momentos de intimidad están quejosas, que te duele tal otro, que lo otro, bla, 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 que son un plomo. Me lo han dicho varios, varios que han estado con bailarines. Vos tenés información exclusiva acá, me parece. Entonces te habrá pasado. Sí, claramente. Dice, ay, no, pero pará, Claro. que me duele la cintura, pará, que hice, no, que Claro. esto. Más quejosa, Tremendo. por favor. Ey, los pies, la espalda. Ah, ¿viste? Claro, No me sí, él me dice, vos sos tremenda chamullera a veces, y yo le digo que no, que entienda que bueno, que yo tengo que cuidar mi Porque se cuerpo. hacen muchas fantasías los varones con el tema de la elongación, ¿no? Ayuda, igual eso ayuda, claramente que eso Colgada. es algo hermoso. Haciendo hermoso. trampolines. Uno tiene que poder ponerle creatividad, no tanta, cuando era más chica tal vez me podía poner más creativa, pero hoy entiendo que no solamente eso es importante, claro que es importante, sin lugar a duda, pero sí, las bailarinas tenemos eso de que vendemos más de lo que en verdad somos. Bueno, menos mal que una me lo Sí, reconoce. Sí, yo te lo puedo firmar Sí, eso. sí. Y que sí, que obviamente uno quisiera, primero que uno vende ese personaje. Yo arriba del escenario me vendo ese personaje, donde, bueno, donde tengo que tener todos esos condimentos. Pero en la vida real soy como mucho más simple, mucho más nada. O sea, soy igual que cualquier mujer que tiene ganas o no tiene ganas y se lo despierta el otro. Eso no hay duda. ¿Y sos coqueta en tu vida cotidiana? Sí, soy, ¿Sos sí. coqueta? No tanto como me gustaría, porque el baile hace que vos tengas que ensayar y no puedas tener nada de lo que es coqueto y si vas y lo dejás y ya lo he perdido, entonces prefiero salir sin nada. Y la ropa que yo uso para ensayar es para tirarme al piso y, ¿se entiende? Tengo una combinación. Siempre digo el bolsito donde me salva que hago la transformación. Sí, claro. Mi signo, mi profesión, tiene como las dos caras. No, y además Bien. todo ese glamour está puesto ahora en el escenario. 100%. Ahora tengo una pregunta. Bueno, estás en modo familia, en modo amor, y viene el modo matrimonio, boda, que es el universo de las novias, es otra cosa. Es como que vas a volver a ser virgen. Ay, yo no lo puedo creer. Te digo que tengo muchas ganas de que, bueno, tenemos fecha, ¿Cuándo es? el 24 de octubre. 24 de octubre, Sí. ahora, muy Sí, poquito. el año que viene, estamos hablando Del año que viene. porque me sí, perdón. comprometimos Yo ya el estaba tan 24. entusiasmado con estas piruetas en la cama que... 24 de Me octubre mareó. dentro de un año, Muy bien. el día que nos comprometimos. Así que de corazón, nunca me imaginé que iba a... Para mí no es importante el casamiento. Pero hay algo que te está motivando desde la emoción. Hay algo que me llama de él que tiene que ver con esto de quiero que sea mío para siempre, y creo que él también. Y eso es algo que también el matrimonio sentís que te lo da. No te lo va a dar, pero sentís que hay algo que vos con eso estás como consagrando. Y a mí me parece hermoso el sentimiento, porque bueno, creo que es la razón primaria por la que uno... cuando dice se quiere casar, bueno, esto es mío, pero bueno, eso conlleva un montón de cosas. Pero y también sabes lo que decisiones. creo en la celebración del amor. Claramente. En la Y- celebración del amor por sobre todas las cosas. Porque Decime una si perdón. no se puede. Sí, escucha, ¿y tus hijos, y bueno, tu hija y los hijos de él van a tener alguna participación? ¿Lo hablaron? Bueno, mi hija el otro día en el compromiso hizo una declaración hermosa, su hijo también. Todo se va construyendo como de a poco, pero siento que lo que más importa es que ellos nos ven felices, a los dos, y eso es como algo que no pasa si no es así. Además ¿Qué también te da mejor? toda la seguridad, no porque necesites sentirte una mujer segura a través de un hombre, pero hay algo también en vos, Uf. ¿no? Que sentís abrazada, que te sentís no tan Mirar sola. para el costado. ¿Eh? Claro, siempre mi hija me decía, miro para atrás y estás vos. Y yo le digo, me encantaría ser así y que también alguien esté. Bueno, ahora está. Eso es hermosa esa sensación, es hermosa. Te felicito. Hermosa, gracias. Pero uno también tiene que estar preparado para eso y ver eso y aceptarlo. Claro que sí, ¿No? no, Es hay decir, duda. Es esto, al menos voy a probar. Sí, yo no tener miedo. Cuando tenía claro que es como te digo, qué es lo que quiero con esta persona y quiero pasarla bien, quiero disfrutar, quiero que la salida sea algo que tenga ganas de que vuelva a suceder. Y eso es algo que no es normal. Y cuando vos encontrás después de tanto tiempo estar sola, alguien con quien querés volver a ver,
ya no lo podés creer, porque de verdad no lo esperaba. Y cuando él me dice que siente lo mismo, sentís que el corazón te late fuerte y son emociones que no se pueden contar, solo las pudiste vivir o no. Y que la vida me haya dado a esta altura de mi vida, como vos me decís, en un momento muy particular, esto para vivir adelante y tener esto de... Yo también siento, ¿sabes qué? Que siempre fuiste una mujer agradecida de lo que te estabas siempre. Aún atravesando, digo, la época del conchero, en la que yo te vi, Claro distinta. que sí. Y en el agradecimiento creo que la vida también acomoda y te da esas oportunidades. Me gustaría compartir con vos una foto donde hay 2 niñas, solo 2. Y quiero que esas 2 niñas que vamos a ver ahora forman parte de tu vida. Contanos quiénes son. Bueno, la de la derecha soy yo. Con la malla. Con la malla negra. Qué piernas increíbles. Y era gimnasta artística ahí. Y contorsionista. De contorsionismo, claro, sí, era muy hábil con mi cuerpo. Eso es en el hotel argentino, Hotel de Piriápolis. Estábamos con mi mamá y mi papá, que íbamos, y mi hermana, que íbamos todos los veranos a compartir, así que ese lugar para mí era Disney. Te diría que su playroom de juegos y los lugares que había para mí era el lugar donde yo más feliz era. Y esa foto de la izquierda es Nata con 2 años en Mar del Plata. Tu hija. La primera temporada que yo hago en la Argentina. ¿En con qué se esa parecen carita. esas niñas? ¿A quién se parece? No, ¿en qué se parecen esas niñas? En los ojos de mi hija puedo ver esto de esto que no es tener maldad, no saber que bueno, que tenés esa sonrisa pícara, pero como yo siempre le digo a mi hija, siempre tengamos en cuenta de no hacerle mal a nadie. Siempre es un movimiento donde cada decisión que tomes, hacer el menor mal posible a los que te rodean. ¿Por qué te emociona tanto hablar de tu hija? Siempre todo el reportaje estuvo muy presente y siempre que la nombrás, siempre que hablas, te brillan los ojos, te conmueve. Solo basta que la veas acá parada y la observes un ratito para que te des cuenta. Es un ser que primero, bueno, ha convivido conmigo desde muy chiquita y ha vivido cosas que algunas fueron tal vez no muy buenas, pero en sí me he ocupado de que ella viva una vida muy distinta a la que yo viví, llena de amor que no la lastimen. Y que no la lastimen. Muchas cosas, como saben, no las pude evitar, pero de lo que es del círculo de su papá y de su mamá, siempre tuvo mucho amor. Eso hizo que para mí sea una niña muy deseada, muy querida, y hace que sea tan responsable, tan organizada, y yo la vea y sienta que es todo lo que yo quiero ser. Yo la veo y estudiando con su vida en un equilibrio de salir, pero de responsabilidades, una vida normal. Eso es, creo que, lo que veo en ella. Qué hermoso, además el vínculo entre ustedes siempre fue muy, muy afectivo, siempre te dedica, digamos, todo lo que de alguna manera tu papá no pudo por ser gruñón, sí, digamos, de no poder por ahí abrazarte o besarte, vos lo hiciste con ella desde siempre. Sí, ¿no? extremadamente. Yo soy muy expresiva. Para los que quiero, soy muy expresiva. Es más, ella siempre dice que soy muy pesada, muy intensa. Y bueno, y con mi psicólogo, que es un espacio donde, bueno, para mí es muy importante, trabajo esto, cómo ir soltándola, porque no es mía y sé que hay que empezar a dejarla ser. Y bueno, y a mí me encantaba saber todos sus movimientos y llevarla y traerla y tratar de estar ahí, pero también por su psiquis tenemos que dejarla. Menos mal que te casás. Sí. Menos mal que te casás. Eso es lo que me dice mi psicólogo. Mira, como sabés, bueno, aquí está el MAU del inicio de la temporada, que lo tenemos desde el día 1, nuestro símbolo de máscaras, y quiero regalarte uno para vos, hecho a mano, de Goody Tucumán. Quédate sentadita, tomá, esto es para vos, hecho en madera, pintado a mano. Muchas gracias. Es un recuerdo de este paso hermoso por máscaras. De verdad, créeme que
que estoy muy contento de verte después de tanto tiempo y ver que hay una gran luminosidad, ¿sí? Que transmitís, porque estás en paz, porque por fin estás en paz. Yo siento eso. Gracias. Déjame, si yo hay algo que tengo que decir de lo que a mí me pasó, es que te encuentro en ese momento, ¿no? Disfrutando de algo glorioso, después de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento, de mucha lucha, porque de eso se trata. Gracias. Pero Gracias lo lograste. por verlo, gracias por decírmelo y gracias por esta nota maravillosa que nunca voy a olvidar. ¿Sabés cómo yo me despido? Me pongo de pie, te invito a ponerte de pie, corazón con corazón, y Vamos. gracias. Venga. Gracias por todo.